Con nosotros Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones del Estado, aquí con nosotros. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar aquí nuevamente con dos periodistas Eres de la amigos. familia. Sí. Así Te es, podemos así tutear, es. ¿verdad? Claro que sí. Además, tú eres hijo de Carlos Pimentel, Así mismo. En la Y amigo el viejo suyo. Robles, gran amigo mío, un líder mío. Sí. Yo era seguidor de él. Bueno, Carlos, hay varios temas pendientes que tienen que ver con el trabajo que realiza en el Estado. La transparencia, la lucha contra la impunidad y la corrupción. ¿Cómo avanza? ¿Cuál es el balance que tiene hasta ahora en lo que... Bueno, con relación a nuestro rol y nuestras funciones en la dirección de contrataciones, podemos señalar dos aspectos fundamentales. Primera vez en la historia que desde la dirección de contrataciones, cuando se analiza una documentación, un caso vinculado a contrataciones públicas y que se identifica que existen indicios de irregularidades de tipo penal, se han tramitado a la Procuraduría General de la República. Y a la Procuraduría General de la República hemos entregado 5 casos con profundas irregularidades que merecen una investigación de tipo penal que trasciende las competencias del órgano rector. Recordemos el caso de los 11.500 millones de asfalto caliente, 3 casos de INAIPI, el caso del Plan Social y el caso de la exministra de la Juventud de este gobierno, Kimberly Tavera. Y de igual manera estamos en trabajo de otros casos. Pero además nosotros les informamos al país que cuando llegamos encontramos 204 casos pendientes de decisión y nos comprometimos que todos esos casos iban a tener decisiones. Iban a tener decisiones porque la administración pública nunca puede hacer silencio. La administración pública siempre tiene que responder solicitudes, peticiones o debe tomar decisiones. ¿Y qué tal Y al día de hoy nosotros hemos tomado ya decisión de 209 casos, 209 resoluciones. Nosotros podemos decir que limpiamos los archivos de la Dirección de Contrataciones de todo lo pendiente y podemos decir que hay decisiones importantes, como devolverle al país el Teatro Agua y Luz, que fue entregado en un supuesto alquiler, que al final era una concesión hasta el 2044. Le devolvimos al país el Hotel Nueva Suiza de Constanza, que tenía una modalidad también de alquiler y en realidad era una concesión. O conocimos el caso vinculado a la construcción del hospital, ¿cómo se llama? El hospital Luis Eduardo Aybar, también construido por la OISOE. Y así 2 o 3 casos más vinculados a la OISOE. Pero por primera vez... ya le devolvieron al expediente y el caso de Darío Contreras. Dentro de los casos que están trabajando están todos los vinculados a la OISOE y los 56 hospitales. Pero también hay que señalar que por primera vez en el país se ha suspendido el registro de proveedores de ministros, directores, diputados, senadores, alcaldes, regidores que están en el régimen de incompatibilidad, que no pueden contratar con el Estado. Eso lo hicimos de oficio, eso nunca se había hecho en el país. Pero también hay que decir, con relación a las medidas que hemos tomado para tratar de garantizar un sistema de contrataciones que pueda ser mucho más eficiente, que dentro de todas esas decisiones se ha suspendido de manera temporal y en algunos casos permanente el registro de proveedores de unos 28 proveedores del Estado por distintas causas, por distintas irregularidades, algunas de ellas por participar en procesos presentando documentación falsa. Entonces hemos dado pasos importantes, no estamos satisfechos, entendemos que existe la posibilidad de aportar para adecentar las compras públicas y por eso diseñamos y empezamos a trabajar desde el primer día en lo que fue y es el sistema de alerta preventiva y reactiva que presentamos y pusimos en funcionamiento la semana pasada. Este instrumento no existe en el país, no existe en la región, es una herramienta novedosa, abraza la ciencia de los datos, abraza la tecnología y nos permite monitorear todos los procesos de contrataciones del Estado Dominicano. El Estado Dominicano tiene entre 150 y 200 procesos de contratación diarios. Eso no hay forma de hacerlo manual. Eso no hay forma de hacerlo revisando papelería todos los días. No hay capacidad humana que lo pueda hacer. Entonces, lo que hemos hecho es el diseño
de una herramienta tecnológica que nos permite construir alertas amarillas, verdes o rojas, y dependiendo de las alertas nosotros vamos asignando revisión de esos casos. Y esa herramienta se va a ir robusteciendo con el tiempo, esa herramienta va a ir siendo mucho más sólida en la medida que la vayamos utilizando. Pero eso es solamente una herramienta para apoyar nuestro trabajo, para apoyar esa tarea que nosotros hacemos. Una pregunta, Carlos, ¿cuál es el procedimiento que ustedes siguen para investigar o apoderarse de unos casos? O sea, ¿cuáles casos sí, cuáles no? Te lo pregunto porque recientemente hubo una denuncia que hizo un periódico del Ministerio de Educación. Entonces, no sé si ese caso ustedes lo conocieron, no sé a qué decisión llegaron. Entonces, ¿cuál es el criterio que usan para investigar unos casos y otros no? Bueno, lo primero es que todos los procesos de contratación, los proveedores que participan tienen abiertos distintos recursos. Tienen abierto el recurso de impugnación, si entienden que se ha inobservado el procedimiento, si entienden que la documentación que soporta ese expediente tiene alguna debilidad o alguna ausencia o alguna violación normativa. Siempre los proveedores tienen abierta la vía de impugnación, y que un proceso sea impugnado no quiere decir necesariamente que existe un acto de corrupción, pero sí, cuando hay una impugnación, la impugnación debe ser conocida por el propio ente contratante. Cuando el ente contratante toma una decisión, si el proveedor tiene un nivel de insatisfacción con esa decisión, puede interponer un recurso jerárquico, y ahí la dirección está en la obligación de conocer ese caso y tomar una decisión. Eso ha llevado incluso a anular varios procesos de esas 209 decisiones que hemos señalado. Pero también nosotros tenemos un monitoreo permanente de la prensa, un monitoreo permanente de todos los procesos, y cuando identificamos algún tipo de debilidad del proceso, nosotros podemos apoderarnos de oficio, como lo hemos hecho. Tenemos apoderamiento de oficio del caso del Ayuntamiento de Boca Chica, tenemos un apoderamiento de oficio en el caso del Ayuntamiento de La Romana, y estamos en proceso de monitoreo de un proceso de contratación del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Hay que decir que en la República Dominicana debemos extirpar la modalidad de contratación de los ayuntamientos a las empresas recolectoras de desechos sólidos. Alrededor de esos mecanismos se ha generado una modalidad de contratos que son lesivos al interés nacional. Entonces, nos hemos apoderado ya de 3 casos vinculados a los ayuntamientos. Pero también nosotros recibimos denuncias de los ciudadanos, de las ciudadanas, con relación a los procesos de compras y contrataciones. Y monitorean los medios, porque aquí se hace un periodismo de investigación que denuncia monitoreamos muchos hechos los medios, irregularidades. monitoramos los medios, identificamos y analizamos la información, tratamos de corroborar lo que se dice. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, varias cosas. Hay que señalar que alrededor de las contrataciones hay intereses económicos y hay intereses políticos. Pero también hay que decir que el abordaje del tema de contrataciones tiene un nivel técnico de abordaje. Cuando no se tiene el nivel técnico de abordaje, muchas veces no se transmite exactamente lo que se quiere decir, lo que se vio o lo que se observó. Y por eso nosotros somos muy cuidadosos con toda la información que nosotros recibimos, y estamos en la obligación de analizar y profundizar en las que nosotros entendamos que tienen algún tipo de mérito. Lo que no hay para nosotros, y no debe haber ninguna duda, que toda información que nosotros verifiquemos, va a haber decisiones y va a haber resultados. Siempre la dirección de compra y contrataciones, mientras estemos ahí, nunca va a ser silencio, siempre va a haber decisiones. Claro, muchas veces la sociedad, con toda la razón del mundo, quiere más celeridad de los procesos, pero los procesos se toman su tiempo, y se toman su tiempo porque nosotros tenemos que respetar el debido proceso también. Cuando tenemos una denuncia y analizamos y entendemos que existen algún tipo de mérito, nosotros tenemos que pedirle también... ¿Qué pasó en el caso de educación? Entonces no tenía mérito esa denuncia, que es un medio de comunicación que fue portada durante varios días. Con relación al tema de educación, básicamente a la adquisición de equipos tecnológicos, nosotros tenemos actualmente varios recursos. Hay varias impugnaciones, hay varias medidas cautelares. Sobre eso va a haber decisiones, y yo prefiero no referirme con relación a ese proceso específico, porque la dirección va a tener que tomar decisiones y no me gustaría tener un conflicto y adelantar alguna opinión sobre esos casos. ¿Algunos de esos recursos se refieren al tema de Naciones Unidas? Del PNUD, de que fue los otro pagos que se consideraron exagerados. Mira, la primera decisión que nosotros tomamos cuando ingresamos a la dirección de compra, en la primera semana,
fue enviar una circular a todos los ministros, directores, donde le instruíamos de que la delegación de funciones en las contrataciones estaba prohibida en la República Dominicana. Yo la recuerdo, sí. Porque la ley de contrataciones no prevé esa modalidad que operó en el país durante mucho tiempo. Y además, luego de esa comunicación, pues nosotros tenemos un proceso de monitoreo de las posibilidades de delegación de esas funciones que está prohibida. La semana pasada enviamos una comunicación al director de presupuesto y al Contralor General de la República, donde le solicitábamos que los procesos de contrataciones que se pudieran hacer, que involucren una delegación de funciones, no deben tener erogaciones presupuestarias y que el ente de control interno debe tener un monitoreo con relación a ese proceso. Entonces, hasta ahora, en nuestro registro, del 17 de agosto a la fecha, no registramos contratos de delegación de funciones a un tercero. Y hasta ahora nosotros no hemos podido corroborar la veracidad de la delegación de funciones de contratos nuevos del 17 de agosto hasta la fecha. Ahora bien, hay que decir que el Estado Dominicano encontró, no, lo que quiere decir, muy sencillo, que el Estado Dominicano en distintas instituciones encontró contratos, no de delegación de funciones, porque hay también una confusión. Hay contratos de asistencia técnica, hay contratos de acompañamiento que el Estado encontró, y hay un principio de continuidad del Estado que se continuaron. Entonces, en el trabajo que vimos, se hace una mezcla de todos los procesos de contratación y se involucra a ese contrato de delegación de funciones. Verdaderamente una confusión de todo ese proceso. De todos modos, para nosotros es muy importante la verificación, el análisis de toda la información que se va vertiendo sobre cada uno de los procesos. Y va a haber decisiones, no hay una menor duda, va a haber decisiones de todos los recursos que nosotros nos interpongan, recursos jerárquicos, medidas cautelares, todas las medidas de oficio, siempre va a haber decisión en la dirección de contrataciones. Interpreto que se está investigando esa versión periodística. No, la versión periodística no. Bueno, la versión periodística no, porque estamos en una fase administrativa. Y en la fase administrativa, quienes tienen derecho son los proveedores que participaron en el proceso. Y varios proveedores impugnaron el proceso. Dicho que ustedes monitorean lo que sale en los medios, monitorean las denuncias que hacen ciudadanos y ciudadanas o cualquier sector, sí, para tratar de verificar si hay una que merezca, que tenga méritos. En este momento se está en una fase de una etapa que es de tipo administrativo, de revisión del cumplimiento de los procesos. Varios de los proveedores que participaron han impugnado y tienen el derecho a impugnar. Esas impugnaciones, el órgano contratante debe conocerlas, debe tomar decisiones. Hay solicitudes de investigación formales, existen solicitudes de medidas cautelares, algunos proveedores han impugnado, después han retirado las impugnaciones. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que ver, lo vamos a analizar y va a haber decisiones. Nosotros vamos a hablar sobre cada uno de esos procesos, de esos recursos, a través de decisiones, a través de resoluciones, y lo vamos a hacer a tiempo, porque si hemos logrado en 6 meses emitir 209 decisiones. Que ustedes no tienen mora de las que encontraron. Nosotros tomamos decisiones que estaban pendientes desde el 2015. Nosotros limpiamos los archivos de la Dirección de Compras y Contrataciones. Eso se necesita muchos recursos humanos, personal especializado, capacitado. Mira, ¿con qué ustedes cuentan? Se necesita mucha voluntad y determinación de hacerlo. Se necesita tener el compromiso muy claro de evitar el silencio administrativo. Se necesita de mucho esfuerzo y hay que decir que el equipo y los colaboradores de la Dirección de Compra, del área de investigación, de reclamaciones, pues han hecho un esfuerzo importante para poder avanzar y tomar todas estas decisiones. Y además se ha necesitado el involucramiento muy activo de las 2 subdirectoras de la dirección, Cristal Fiallo y Ruth Enríquez, que han asumido ese compromiso, ese deber, ese esfuerzo concentrado para nosotros poder sacar todas esas decisiones, porque fue un compromiso que hicimos. Cuando llegamos a la dirección, que nos encontramos... ¿Qué tiene la Dirección de Contrataciones del Estado, pública del Estado? ¿Qué personal tiene? O sea, ¿qué cantidad? 240 servidores públicos actualmente. Tienen mucho, pero mucho menos que la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas no puede
No puede dice hacer que una no auditoría. puede. Vamos a un proceso de fortalecimiento, hay que decir, con el programa que diseñamos de cumplimiento normativo, que actualmente estamos ya en la fase de diseño y aprobación del Ministerio de Administración Pública y después de las erogaciones necesarias de la Dirección de Presupuesto para tener ese programa nuevo, novedoso y de oficial de cumplimiento que va a tener un oficial designado en las distintas instituciones del Estado para tener todavía mayores niveles de monitoreo, mayores niveles de control. Vamos a hacerlo de manera procesal, vamos a integrar una cantidad que nos permita cubrir en una primera etapa los ministerios que administran más presupuesto. Entiéndase el Ministerio de Salud, entiéndase el Servicio Nacional de Salud, entiéndase el Ministerio de Educación, entiéndase el Ministerio de Obras Públicas. O sea, esos ministerios que administran más recursos, pues a eso le vamos a poner en una primera etapa prioridad para ese programa. Una pregunta, Carlos. Tú que mencionabas algunos casos vinculados a ayuntamiento. Y estuviste recientemente en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde el síndico, Manuel Jiménez, ha cuestionado duramente algunos contratos que encontró. ¿Ustedes han podido determinar algún nivel de irregularidad ahí? No, no hemos hurgado hacia el pasado de los contratos para la recogida de desechos sólidos de ese ayuntamiento. Pero sí sabemos que en el país operó una modalidad, un modo operante de contrataciones, de procesos y de contratos para otorgar ese servicio a empresas que claramente afectan el interés colectivo, el interés general. Lo que sí visitamos al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, porque para nosotros es muy importante estar de cerca acompañando ese proceso, porque queremos construir un pliego de condiciones, que es el documento base de las contrataciones, que pueda convertirse en un pliego estándar y que ese pliego estándar pueda servir para otros ayuntamientos. Pero además es muy importante poder estar de cerca acompañado de ese proceso, de manera que la contratación que se realice, la adjudicación que se realice, pues cumpla todas las disposiciones normativas y poder generar un precedente, poder generar un ejemplo de una contratación que esté rodeada de todos esos principios de idoneidad y que se pueda brindar el servicio. Porque hasta ahora los contratos que hemos conocido, los procesos que se han desarrollado para la contratación de ese servicio han estado rodeados de prácticas y de ilegalidades. Entonces tenemos que prestar la atención a la corrupción y la basura, o la basura y la corrupción. Porque se juntan esas dos cosas. Totalmente. Y lo que hemos visto en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este realmente nos empezó a preocupar, porque sabemos que hay un problema de basura en Santo Domingo Este, sabemos que el ayuntamiento no tiene la capacidad de por sí solo de recoger la basura, que tiene que apoyarse de un tercero, que ha intentado desde noviembre que el Consejo de Regidores le apruebe la urgencia para el proceso. No, ellos están ocupados aumentándose le apruebe el pliego de condiciones desde noviembre, y ante la situación del tema de la basura, noviembre, diciembre, enero, y la semana pasada cuando visitamos, que pensábamos que iban a aprobar la urgencia y el pliego de condiciones, pues nos encontramos que aprobaron otra cosa que no estaba en agenda. Entonces, con relación al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, lo estamos acompañando para que técnicamente pueda hacer un proceso que sirva de ejemplo para otros ayuntamientos, porque existe una estructuración y una modalidad de procesos de contratos alrededor de las contrataciones que claramente están vinculados y no se pueden separar la basura y la corrupción. Y lo del Senado que mencionaba Adalberto hace un momento, que ayer mismo que ellos publicaron que tú habías dejado plantado a la Comisión de Ética, ¿qué fue lo que pasó ahí, Carlos? Bueno, precisamente ayer publicamos una carta pública dirigido al presidente de la Comisión de Ética del Senado, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, donde nosotros explicábamos varios aspectos. Lo primero es que recibimos una comunicación donde se nos invitaba a la comisión, y en esa primera pues les informamos que no podíamos asistir porque teníamos ya nuestra agenda previa, y precisamente el día de la invitación teníamos la visita del presidente Luis Abinader a conocer precisamente el sistema de monitoreo. Y acordamos que íbamos a reprogramar la fecha. Nos enviaron otra comunicación
invitándonos, pero esa comunicación no tuvo la debida coordinación de día y hora para nosotros asistir. Nosotros hemos señalado que estamos dispuestos a ir a cualquier espacio institucional para hablar de nuestras funciones, para hablar de nuestra competencia, para hablar de compras y contrataciones. A mí me sorprendió las declaraciones del vocero del Partido de la Liberación Dominicana, un poco destemplada, un poco con calificativos, pero tal vez se pueden entender las razones de tipo político que le pueda motivar ese tipo de reacciones. Pero en la carta pública sí nosotros aprovechamos para aclarar algunos puntos que el senador en sus declaraciones tocó y sobre todo aclararlo de la perspectiva conceptual, porque fue una declaración verdaderamente tan confusa que me llamó mucho la atención todos los adjetivos, argumentos que utilizaba alrededor del tema de las denuncias. Y por eso nosotros le aclaramos, bueno, con relación al tema de la denuncia, está demostrado que como nunca la Dirección de Compra y Contrataciones tiene un compromiso con llevar a las instancias que tienen responsabilidad todos los casos vinculados a contrataciones públicas que tengamos conocimiento. Nunca como hoy hay una relación de coordinación entre la Dirección de Compra y Contrataciones y el Ministerio Público. Nunca se habían llevado cinco... La Dirección de Ética Gubernamental. Y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Nunca la Dirección de Compras había llevado un expediente, un caso al Ministerio Público. Pero todas las decisiones que nosotros hemos evacuado. Pero lo más grave, a mí lo que más me sorprendió es un argumento, bueno, que no se entiende bien realmente en esa declaración, vinculado al tema de la adquisición de la vacuna. Porque de los contratos que se han firmado en el Congreso, ese senador, se han firmado 3 contratos en el Congreso. Él ha votado por 2. Y en otro no votó porque él no asistió ese día a la sesión. Pero no solamente eso, que cuando elaboramos el borrador para modificar la ley de compra, para garantizar la adquisición de vacunas, y voy a explicar por qué, nos reunimos con el presidente del Senado y con los voceros de los partidos, donde él estaba, y se le explicó por qué había que modificar la ley de compras. Entonces, él en su invitación, él quiere y deja ver que quiere hablar de algo en lo cual él tiene conocimiento, que se le explicó, algo que pasó, una ley que fue aprobada en el Senado, en la Cámara de Diputados y fue promulgada por el Ejecutivo. Pero no importa, podemos hablar todo lo que se quiera de eso. En el Senado. Él es nuevo en el país porque él antes no se indignaba por nada. Se puede hablar de eso todas las veces que quiera. Ahora, lo que sí yo quiero dejar y que debemos estar claros, y escuchaba la introducción que ustedes hacían, el Estado Dominicano no cuenta con las herramientas normativas para ir al mercado internacional a comprar vacunas para COVID si nosotros no presentábamos la modificación de la ley de compras. ¿Por qué? Porque en los actuales momentos los proveedores no compiten para vender vacunas. Quienes compiten para comprar son los estados. Entonces, el sistema de contrataciones nuestra no preveía la adquisición de insumos en el marco de una pandemia, donde hay especulación en el mercado internacional, donde el Estado tiene que tener mecanismos diligentes para poder ir a adquirir las vacunas. El Estado Dominicano ha estado en conversaciones, en negociaciones con todos los productores farmacéuticos que tienen vacunas. Este país necesita traer vacunas y no es un procedimiento común, ordinario, como lo que hemos tenido conocimiento. Parece que no se ha entendido que la pandemia cambió el mundo, la región, el país, y que los sistemas institucionales, los mecanismos de los estados para poder abordar la pandemia son otros que no teníamos previsto en las disposiciones normativas. Y por eso lo que hicimos fue plantear una modificación a la ley. Y ojalá... Pero esa iniciativa fue acogida por los legisladores de todos los partidos. ¿No es así? Fue acogida, fue aprobada en la Cámara de Diputados, en el Senado. Por eso yo digo que cuando yo vi esa declaración a mí me sorprendió, porque la noté como extemporánea, porque habíamos hablado antes de someter la ley, le explicamos claramente por qué, y además le explicamos el interés general de que hasta ahora, yo no sé si el senador, el vocero del PLD, tiene otro mecanismo que no sea la vacuna para enfrentar la pandemia. Y no solamente, enfrentar la pandemia de la perspectiva de salud para poder recuperar la economía. Entonces, la vacuna hasta ahora es el único medio. Entonces, si ese es el único medio,
Entonces tenemos que garantizar los mecanismos que permitan Sí. adquirir la vacuna. Y él se refería a otra cosa, se refería de muchísimas, él le llama querella, por estar equivocado obviamente, porque yo no recibo querella. Exacto. Una mezcla de conceptos ahí que hay que... Yo le vi el video hasta 2 veces para entender qué él quiso decir, pero nosotros no recibimos querella. Ahora, en cuanto a denuncia, nosotros podemos decir todas las que hemos recibido, todas las decisiones que hemos tomado, ¿Has recibido el tratamiento adecuado? y además también están abiertas. Si él tiene alguna denuncia como senador, estamos en la mejor disposición de recibirla. Y cuando coordinemos la visita al Senado, entonces le planteamos la comunicación que podemos aprovechar para recibir esa denuncia. Porque es una visita de cortesía, no es una interpelación que No, hay que pero ir obligado. él dice, bueno, porque no conoce la ley, no conoce la Constitución. Es de cortesía, tú vas si quieres. Él le llama eso, dice que él me citó. Exacto. Él una dice que yo lo citación. cité y él no fue. No, pero una cosa, Bueno, da Carlos, mucha pena realmente, pero tenemos que seguir concentrados en las tareas que tenemos por delante. Y que son Avanzamos muchas. en la modificación de la ley, estamos desarrollando nuestro sistema de alerta preventivo y además desarrollando ese portal transaccional que permita que más entidades empiecen a transar a través Te del vamos mismo. a invitar en otra ocasión para que nos cuentes también de la reforma a esa ley 340-06, Claro que sí. cuáles serían las modificaciones pertinentes, pero lamentablemente ahora el tiempo se acabó. Hay que agradecer a Carlos Pimentel Florenzán haber aceptado esta invitación a 1+1. Gracias, Carlos. Vamos entonces a la pausa y cuando regresemos tenemos ya aquí al presidente de FAPRO UAS.